persona solitaria y gozo de estar solo y desarrollo tal y tal cosa. Sí hay cosas bellas en el sentido de cuando estás solo durante 3 o 4 meses, que te sientes por un lado encarcelado y por otro lado tiendes a organizar tu cerebro y a organizar tu casa, o el closet o lo que sea. Y de hecho lo hice porque había piezas que estaban a la mitad y de repente te dices, bueno, pues es el momento y resultó delicioso. Esta casa tiene 70 años y tiene unos espacios muy específicos que son generosos. Entonces, lo que le hagas, bueno, desde mi punto de vista, funciona. El estar viviendo en un espacio, si no lo haces tuyo, se me hace que es como perder el tiempo en la vida, porque es tu segundo cobijo, por llamarlo. Llevo creo que unos 25 o 30 años en este lugar. Esta cosa se fue construyendo a través del tiempo, pero la casa en sí permite una flexibilidad para generar espacios muy agradables. Y los caprichos que te vengan en gana, cómo amaneciste, cómo estás en la tarde, etc. Al estar moviendo objetos tridimensionales, automáticamente todo el entorno cambia porque hay que equilibrar espacios. Entonces de repente puedes poner un cuadro en una pared y puede estar 500 años ahí. Pero si de repente instalas un objeto tridimensional que tiene una impresión mucho más fuerte en el sentido de cómo viajas en el espacio en tu casa. O sea, cuando tú pones una escultura en tu casa de determinado tamaño, ya se vuelve parte de tu familia. Y es como una pared no la quitas tan fácil. El objeto ya tiene un peso, tiene una respuesta a tu visión y a tu percepción espacial y a tu percepción táctil. Entonces sí es como muy, muy importante. Y me la paso cambiando cosas. Es muy agradable, porque sucede que si de repente le quitas la sal a algo, pues tienes que compensarlo con otra cosa. La escultura es tacto, no son estatuas, son formas que te están pidiendo que las toques, son táctiles. O sea, lo estás viendo de una manera, la giras y la ves de otra, pero imagínate la desesperación para el alma no poder agarrar algo que te está invitando a que la toques. Porque la escultura dice, soy textura, soy luz, soy sombra, soy tal materia, etc. Entonces es un poco, desde mi punto de vista, estamos acostumbrados a que la pintura pues, no se toca, entonces por lo tanto la escultura tampoco, pues, de dónde o cómo. Evidentemente, pues hay que acostumbrarse también a la otra parte, de decir, a ver,
fájate la escultura, por favor. Y entonces cierra los ojos y móntate, porque es eso. Pero sobre la obra es que cada quien la lea como le viene en gana. Por supuesto, es evidente que no hay títulos y en ese sentido tú puedes generar lo que tú quieras, puedes inventarte el cuento que quieras. Pues de eso se trata, de cuando te sientas a ver las nubes, no tienes que saber cómo se llaman las nubes, sino simplemente le ves, o ves la luz, o ves formas, o no ves nada, o simplemente cierras los ojos y ves el negativo. No sé, como que experimentar lo que estás viendo y lo que estás viviendo. Pues agradecer, en principio, que existe un museo para la escultura. No es muy común que existan este tipo de cosas y pues es bastante agradable que además de que exista, que funcione. O sea, que esté vivo y que se trabaje como lo hacen ustedes. Realmente es como muy satisfactorio, es muy emotivo, es muy agradable. Es la segunda vez que expongo ahí, por fortuna, tengo que agradecerlo también. Es como muy grato llegar a un recinto en donde veas lo que haces, lo que produces, sin que yo no tenía ningún antecedente. Tengo el antecedente de que estoy trabajando con profesionales. Estoy acostumbrado a montar mi propia exposición porque pues, es un modo de decir. Y este otro modo de decir, pues resulta que es como también muy favorable y es como muy bello. La sorpresa de cómo te trata la interpretación de este equipo. O sea, las lecturas es muy importante para mi modo de sentir. Escuchar esas lecturas, ejecutar, cómo se ejecuta esa lectura, pues es bastante grato. Además, también tengo que felicitarlos. Fue una gratísima manera de ser profesional y de decir de determinada manera un lenguaje en un espacio y pues estoy muy satisfecho. La exposición tiene una virtud que es el hecho de que puedes caminar, el circuito de esta exposición es muy agradable porque hay cambios de tono, cambios espaciales, hay como un laberinto que no te oprime y genera esta lectura que te puedes acercar a la pieza y te puedes quedar ahí un ratín. Sí, la primera se hizo casi en el exterior. Nada más metí 2 piezas en una de las salas pequeñas que estaba en el acceso. Ahí cerré el espacio, puse unas obsidianas en un lugar muy oscuro, que era más o menos el juego, y en contraste con las piezas que estaban afuera, en el patio, en la plaza. Y que recuerdo que sea muy grato era el hecho que después de que las piezas estuvieron ahí durante meses, en el momento de quitarlas, una de las personas que vivía ahí, un borrachín, decía: no se estén llevando esto, son mías. Entonces sí se apropian las piezas del lugar y a la gente les pertenece. Poner las piezas en las plazas tiende a eso, porque no son monumentos, son objetos que son para tocar, para subirse, son lúdicos. Tienen que estar satisfechos de lo que tienen y que lo habiten y que exijan y que pidan y que pregunten y que se hagan cosas ahí dentro y afuera. O sea, que sea parte de su casa. Porque siempre esta cosa del museo es como demasiado lejano por lo que sabemos todos, pero al hacerlo lúdico, automáticamente la referencia es, pues vamos a la juguetería que hay ahí en la esquina.
formación, el maestro Silva pues era parte de esta cosa de quiénes eran los maestros, los grandes maestros. Entonces ese grupo, de cierto modo, pues yo pues me atraía porque los lenguajes geométricos y abstractos tenía que revisar de quién fuera. Y había un gran movimiento geométrico en los 70s, 80s, lo que sea. Y ese lenguaje común te lleva a acercarte, si no a la persona, a la lectura de lo que hace esa persona. Entonces, sí hubo influencia, evidentemente, de toda esa generación. Así, bueno, de esa generación en México y o sea, no tiene que ser específicamente de un rango geográfico, sino es un lenguaje universal y es un lenguaje antiquísimo, entonces no es extraño y es como un poco descansoso el hecho de que otras personas te ayuden a traducir esas búsquedas que estás en esa época, que de hecho nunca se acaba, o sea, siempre estás revisando lo que se hace el otro y la experiencia y lo que vio la experiencia de los demás y te pasan la estafeta y tú lo pasé porque es una experiencia, es una tradición, hay que concebirlo así, es una tradición humana de un tipo de forma de ver el mundo.